En este día vamos a estar compartiendo una palabra que tiene que ver con el texto que está en Isaías, capítulo 10, versículo 27, que tiene que ver con la unción que deshace el yugo o que deshace yugos. Pero hoy no solamente vamos a hablar de esa unción, ya vamos a explicar a qué se refiere esto de ser ungidos, pero no solamente para deshacer, sino que también se usaba la unción para hacer, para ministrar, para equipar, para capacitar, para edificar. Pero fíjense lo que dice Isaías 10, 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga, la carga que estaban sufriendo y padeciendo el pueblo de Dios, eran los ataques de sus enemigos, los asirios. Estaban imponiendo su presión y su carga y su guerra. Dice que en aquel tiempo acontecerá que su carga será quitada de su hombro y su yugo, recuérdense que el yugo es un arnés, ¿no?, que servía para unir un animal con otro y así poder llevar las cargas pesadas más fácilmente. Y su yugo de tu cerviz. Y el yugo, y acá viene la palabra sobre la cual vamos a compartir, ese yugo se pudrirá, dice. Es interesante la palabra, una palabra un poco, no sé cómo usted la toma, pero dice se pudre, ¿no? No es que se hace a un lado, no es que se pudre, se va como a deshacer, se va a descomponer a causa de la unción. O sea que por la causa de la unción, ese yugo, ese tormento, esa carga, ese quebranto va a ser movido, removido, deshecho, se pudrirá. En otra versión, esta misma escritura dice así: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro o de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá por cuanto tú eres, por favor recibe esta palabra en este día, porque la palabra va dirigida al pueblo de Dios, por cuanto tú eres mi ungido, en el cual se ha depositado ya la unción de Dios. Unción, ¿qué era? Era un ungüento con el que se ungía en el Antiguo Testamento a profetas, a reyes, pero no solamente a hombres, sino también se ungía cosas, utensilios que se consagraban para una determinada, para un determinado hecho que tenía que ver con la adoración, con un propósito que cumpliría para Dios. Entonces eran ungidos. Vamos entonces a estar viendo dos realidades de esta unción. La primera es deshacer. Por causa de esta unción vamos a deshacer hoy. Dios, a través de nosotros y por la unción que hay en nosotros, vamos a quebrantar, vamos a anular. Yo siempre digo que este yugo es como algo que nos traspasa emociones, cuerpo, pensamientos, y está ahí y que muchas veces por más que deseamos y trabajamos y nos disciplinamos por sacarlo, quitarlo, se nos hace difícil. Y la segunda realidad tiene que ver que esta unción es para no deshacer, sino para hacer, para construir. Es una capacitación, es algo que viene de Dios, es una provisión de Dios. Dios tiene un proyecto para tu vida y para mi vida. Algo que yo tengo que hacer que tiene que ver con un encargo que Dios me está dando para hacer o llevar a cabo acá en la tierra. Entonces Él me capacita para algo concreto. Es una unción que viene de parte de Él. Por eso, como alguien dijo, y muy cierto, la unción es algo externo. ¿Vieron como cuando uno unta o unge un pan con manteca? Es algo externo, vos lo untás y pones un poco de manteca y lo ungís, ¿no es cierto? Es algo externo, es algo que viene de Él, es algo que viene de Dios.
Es una ministración directa de Dios sobre nosotros para capacitarnos y para que tengamos el éxito que Dios quiere en la tarea que vamos a llevar adelante. Entonces, la palabra pudrirá tendrá que ver con quebrantarlo, cancelarlo. Tiene que ver con que no te afecte más, que deje de gobernarte, que deje de direccionar tu vida. Hace pocos días, estamos en el mes de mayo del 2021, hace pocos días salió una noticia en La Voz del Interior, donde un profesor murió por COVID-19, profesor de 27 años, Guillermo Javier se llamaba. Este profesor era de Mar del Plata y falleció, pero dejó un par de frases que hoy siguen retumbando en los medios de comunicación. Él dijo, la peor pandemia es el egoísmo. La peor pandemia. Muchos hablamos de peores pandemias, aparte del virus. Sin embargo, él llegó a decir, la peor pandemia es el egoísmo. Y de esa creo que no hay salvación. Hay un yugo que se ha instalado en nuestro medio, que es el egoísmo. Este es un yugo que nos lleva a tener un estilo de vida que atraviesa a mucha gente, en la cual solo piensan en sí mismos. No se van a incomodar por hacer algo por otros. Están demasiado ocupados en sus propias cosas. Uno se preguntaría a esta altura, ¿y cómo deshacer? ¿Cómo quebrantar? ¿Cómo hacemos algo para sacar que es el egoísmo que destruye matrimonios, familias, sociedades? Y uno podría responder con toda razón y podríamos contrarrestarla con otro argumento, con otro pensamiento que reemplace esta manera de pensar o este estilo de vida. Y podemos aplicar a este mismo pensamiento la palabra de Dios. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 2, del versículo 8 al 11, fíjense lo que la palabra dice dirigida a la iglesia del Señor. Pero antes de leer este texto, quiero comentarles y que lo tengan presente, que cada vez que usamos la palabra odiar, se está hablando de aborrecer, se está hablando de ser indiferente, estamos hablando de el rechazo o aquel que ama a las personas en una menor medida, o sea, podría amar más, pero ama menos. Dice así las Escrituras. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, acuérdense, es indiferente a su hermano, el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, o sea, que es indiferente a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia, el que es indiferente, el que rechaza, el que aborrece a su hermano, está en la oscuridad y en ella vive y no sabe, mire, está en la oscuridad, está en las tinieblas y en ella vive. Y no sabe, como resultado, no sabe a dónde va, porque la oscuridad que trae el egoísmo no lo deja ver. Este tipo de personas, como dicen las Escrituras, andan extraviados, andan perdidos, no saben a dónde ir, andan en la oscuridad. Pero hermanos, si usted como yo, tenemos otros argumentos. Aún tenemos la palabra de Dios. Pero si somos honestos, ¿a cuántos nos está funcionando?
¿A cuántos de estas palabras que nos llaman la atención a decir salgan de este estilo de vida, salgan de la oscuridad, andan perdidos si solamente están pensando en sí mismos? ¿A cuántos no les está funcionando porque el egoísmo sigue instalado como un yugo y que está quebrantando matrimonios aún de familias creyentes? Pero vamos a compartir otro yugo. La palabra del Señor dice en 2 Corintios 5:17, por lo tanto, si alguien está unido a Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. En otra versión bíblica dice que los que estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Habla de que los que nos hemos vuelto a Dios, los que hemos recibido al Señor en nuestro corazón y vivimos conforme a su palabra, somos nuevas criaturas. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué seguimos viviendo, mirando y experimentando las cosas viejas? ¿Dónde está la nueva creación en nuestras vidas? Otra vez, hay un yugo que nos atraviesa y que no nos permite ver nuestra nueva realidad, que somos en Cristo. ¿Qué somos? Nueva creación. Ya yo no soy lo que era ayer. Ya no soy, ese es el viejo hombre con sus viejas costumbres, mañas, maneras de pensar, maneras de vivir. Yo soy una nueva criatura conforme a la visión de Dios. Para amar, para servir, para edificar, para pensar en lo mejor, en lo bueno, en lo excelso, para alabar, para adorar a Dios. Pero este yugo, aunque tengo la palabra, muchas veces seguimos mirando hacia atrás, mirando las cosas viejas, viviendo conforme al viejo hombre. ¿Qué es lo que está pasando? Que este yugo permanece. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Necesita que por causa de la unción se pueda pudrir, deshacer, quebrantar este yugo para vivir en la nueva realidad que somos en Cristo Jesús. Necesitamos de esa unción. Ya vamos a ver que Jesucristo la necesitó, siendo el Hijo de Dios. Sin embargo, vamos a ver que el Espíritu del Señor dijo, está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para poder llevar adelante toda la tarea, enfocado en lo que le tocaba hacer a Él como Hijo de Dios. Necesitamos que esa unción venga, deshaga, neutralice esas cosas que están impidiendo que nosotros podamos liberarnos, independizarnos, porque este yugo habla de esclavitud, habla de dependencia, pero necesitamos ser liberados, necesitamos deshacernos de esas cosas para empezar a mirar en las cosas, como dice el apóstol, las cosas de arriba. Dios hoy lo va a hacer, porque esa es la fidelidad de Dios. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy yo. Y es el Señor por su Espíritu Santo. El aceite de la unción representa al Espíritu Santo que se está derramando desde la cabeza hasta los pies. ¿Para qué? Para deshacer las obras del enemigo, para deshacer esos yugos, esas fortalezas mentales que no nos permiten mirar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Dios hoy lo va a hacer, pero tenemos que girar nuestra mirada y nuestro enfoque hacia lo que Dios ha hecho. ¿Qué estás mirando? Porque yo entiendo de una manera gráfica que a mí me ayuda a entender las Escrituras y la palabra de Dios. Es como que la unción a vos te coloca en otro lugar para entenderlo de una manera sencilla. Es como que tú estás mirando desde este lugar la vida. Estás ahí en las cosas del ayer, en las viejas,
con los yugos, pero Dios a través de la unción te capacita y te pone en otro lugar para que desde ese otro lugar tú mires la vida con los ojos de Dios, pienses con los pensamientos de Dios y te puedas desprender de esa mirada de las cosas que eran del viejo hombre o del ayer. La unción deshace, quebranta, tiene poder, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para hacer lo que la Biblia llama las operaciones espirituales que se encuentran en 1 de Corintios capítulo 12. Dios opera, hace la obra como un bisturí, cortando todo aquello que no le agrada a Él, pero también dijimos, no solo deshace, Él hace, Él pone, Él planta, Él edifica. En otras palabras, si se vació algo, Dios lo quiere llenar de lo suyo. ¿Cómo? ¿Cómo? A través de la unción. Y aquí vamos a ver al rey David en 1 Samuel, capítulo 16, donde el Señor le dice a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? El rey, ungido. Y acá tenemos una tremenda enseñanza. Ungido Saúl, mudado en otro hombre, transformado, llevado a ese otro lugar con una unción regia para ser un rey conforme al corazón de Dios. Pero eso no quita que el ungido tenga que vivir una vida ordenada, de cuidar su manera de hablar, de estar bajo autoridad, de cuidar su manera de vivir, porque ahí lo vemos que Saúl erra el camino. El ungido no obedece la palabra, el ungido no se sujeta a la palabra del profeta Samuel, y entonces desechado por Dios, y entonces él se tiene que proveer de otro rey, pero para proveerse de otro rey también lo tiene que ungir con el aceite de la unción. Samuel, ya deja de quejarte y llorar por Saúl, si ya lo he rechazado como el rey de Israel. Mejor llena de aceite tu cuerno, el aceite de la unción. Voy a ungir a alguien dentro de todos los que están en mi pueblo. Llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Y ya conocemos la historia. Él va a la casa de Isaí y él se quiere apurar, Samuel, y quiere ungir al primero que ve. Este es. No te fijes por su apariencia, le dice. Qué interesante. No es un tema que para servir a Dios, para hacer la tarea de Dios, no es un tema de talento. No es un tema de hermosura. Qué bien que habla, qué bien, qué educado que es, qué erudito que es. Es bueno todo eso, pero no depende de eso para servir a Dios. No te dejes impresionar por lo externo. Le dice, no te apures, porque Dios mira lo que hay en el corazón. Y después vamos a ver que el ungido es humilde, el ungido está bajo autoridad, el ungido depende del Espíritu Santo. Y es así que llega al último. Le dice, ¿no tenés otro hijo? Sí, tengo a alguien que está con las ovejas. Llámalo porque no me voy. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este día. El Espíritu Santo ha venido con nosotros, está con nosotros, y Él no se va a ir hasta ungir tu vida. Y que vos sepas que ungido vas a poder hacer la tarea que Dios te ha encomendado en su iglesia, en el equipo de alabanza, en la recepción, en la célula que tenés, en la iglesia que estás, en el grupo de niños que estás llevando, en lo que Él te ha encomendado. Llámalo, porque hoy me es necesario ungirlo. Luego viene David a la presencia de Samuel el profeta. Lo manda a llamar. Cuando lo ve, el Espíritu Santo le dice, este es el próximo rey. Úngelo con una unción regia, una unción que lo va a capacitar para ser el rey conforme a mi corazón, que sepa escuchar mis instrucciones y sepa llevar adelante el proyecto que yo tengo para mi pueblo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven
en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel se pudo retirar, como diciendo, ya está. Si era David y ha sido ungido con el aceite de la unción del Espíritu Santo, puedo descansar. Este hombre ha sido ministrado por Dios, ha sido capacitado para llevar una obra, una obra tremenda, una obra difícil, una obra que traerá mucho quebranto, traerá mucho dolor. Va a tener que llevar adelante a un pueblo, a que me alabe, a que me adora, a que me sirve. Ay, pero si está la unción del Espíritu Santo en medio de la prueba, en medio de dolor, en medio de la tentación, esa unción va a hacer que él se mantenga firme, que él supere la prueba, supere la dificultad, y por causa de esa unción se pudrirá todo yugo que pueda impedir que él pueda llevar adelante la tarea que yo le he encomendado. Un Samuel puede quedar tranquilo. Ya está, hice la tarea que me tocaba, ungirlo. Y vemos que inmediatamente después de esta unción empiezan a pasar cosas en la vida de David. Una de las primeras es que este ungido es llevado del lugar donde está cuidando a ovejas al palacio del rey. Por su unción, por lo que Dios estaba haciendo en su vida, en lo natural y en lo espiritual. Dios se encarga de sacarlo de un lugar y de llevarlo para otro, promoverlo. Dios lo promueve a David y lo lleva hasta la presencia del mismo Saúl. Y este ungido, que sabía varias cosas hacer, y eso qué lindo que es, joven, adulto, que nos sigamos capacitando, estudiando, entrenando. No solamente sabía tocar el arpa, pero por el arpa ingresa a esos lugares de influencia donde él puede traer esa unción, y a través de lo que él hace, a través de esa música que él toca, los espíritus que atormentaban a Saúl, los espíritus que sabían que sobre la vida de este ungido estaba el Espíritu del Dios viviente, tenían que retirarse, y así entonces empezaron a dejarlo libre a Saúl. ¿Cuál era la preparación de este aceite en el Antiguo Testamento? Mirra, canela, cálamo, casia y aceite. Fíjense lo que representan estas hierbas. Mirra, una hierba agradable, pero de sabor amargo. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Pablo? Úngemelo a Pablo, ministramelo a Pablo, porque él va a saber lo que va a costar, el precio que va a tener que pagar para llevar el evangelio a los gentiles. Representa esta mirra el sufrimiento, el padecimiento, las pruebas y el precio que el ungido tiene que pagar para mantenerse en esta unción. La canela representa firmeza y estabilidad. Habla del carácter que se imprime en el que es ungido para hacer la tarea. Cálamo es una caña aromática, recta, de color rojizo, que huele a jengibre, a nuestro jengibre que conocemos, pero representa la unción fluyendo no solito, bajo autoridad. El ungido es el que sabe funcionar bajo autoridad, porque sabe que el que está bajo autoridad tiene autoridad. La casia es un arbusto de flores amarillas, de agradable aroma, de cuyas hojas se prepara el aceite de la unción. El nombre significa casia, doblar rodillas, humillarse, representa la oración, la alabanza y la adoración. Oh, aleluya. Ingredientes que se usaban para hacer este aceite de la unción y derramarlo es como cubrirlo con todo esto a esta persona que va a llevar adelante una tarea, como si Jesús mismo estuviera aquí en la tierra. Lo capacitaba para hacer la tarea. Y el aceite que era extraído del fruto del árbol del olivo y representa al Espíritu Santo. Quiero ir terminando con dos textos. Uno, y los dos están en el Nuevo Testamento, para que no solo digamos era el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento dice la palabra: ¿está afligido alguno entre ustedes?
que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con el aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado le será perdonado. Y Lucas capítulo 4, versículos 18 al 21, el Espíritu del Señor, dijo Jesús, está sobre mí. Casi como diciendo, aleluya, gloria a Dios. Él está sobre mí, por cuanto que me ha ungido, me ha untado, me ha capacitado, me ha ministrado, me ha visitado para anunciar que las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a los esclavizados, a los que están bajo yugos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Hoy en tu vida se va a cumplir esta escritura, que el Señor te va a ungir, te va a ministrar, te va a capacitar para que tú puedas hacer la tarea que Él te ha encomendado. Como dije, me ayuda a mí pensar que Dios te pone en un lugar y que desde ese lugar ya vos tenés que mirar como Dios ve, pensar como Dios ve y hacer las obras conforme a esta capacitación donde vos te sentís confiado de que Dios te ha provisto de lo que necesitas para que puedas cumplir con esa tarea específica a la cual Dios te ha llamado. Pero es hoy, no mañana. Samuel le dijo al padre, tráelo, porque no me muevo de acá hasta que venga David y sea ungido. Porque si tú recibes esa unción, crees en esa unción, ya podés funcionar donde quiera que estés, siendo luz, siendo sal, siendo padre, siendo madre, siendo ese empresario, siendo ese hijo que estás llevando adelante una tarea, una función por la cual no solo con un talento personal la llevarás a cabo, sino que hay una provisión de parte de Dios, algo externo que te va a confirmar que estás en el lugar correcto. No aflojes, no te vayas para atrás, sigue creyendo, sigue perseverando, porque en algún momento esa unción va a pudrir, va a deshacer, va a quebrantar todo yugo, toda fortaleza, pero también esa unción te va a capacitar, te va a edificar, te va a ministrar para darte todo lo que necesitas, y entonces sí, como un David, poder llegar a cumplir ese llamado al cual Dios lo llamó.